¿Quieres aprender a dibujar bien y desde cero? Te invito a mis cursos de dibujo online. Los enlaces están en la descripción del video. ¡Gracias! Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar una manada de mamuts utilizando para ello una técnica semi-realista o una técnica más parecida a un sketch o a un esbozo. Y para ello entonces voy a comenzar a dibujar el boceto directamente, el boceto de el principal mamut que va a tener este dibujo, si bien va a ser una manada o tal vez un grupo de unos 3 mamuts. Este será el mamut central, por lo tanto tiene que ser el más grande, el que tenga más presencia en el dibujo. Y bueno, el boceto lo estoy haciendo con un elemento un tanto distinto a lo que siempre uso para hacer el boceto. Siempre uso un lápiz 2H o un lápiz H, y en este caso estoy realizándolo con un lápiz que es puramente de grafito, es decir, no tiene esa cobertura de madera de cualquier tipo de lápiz de grafito, no. Es un lápiz, o más bien digo, es casi una barra de grafito, que es de un grado 2HB. Así que es una herramienta excelente para poder hacer los bocetos de nuestros dibujos. La verdad quedan bastante bien. Ahora, ¿cuál es la facilidad o la aplicación más útil que tiene este lápiz? Bueno, podemos utilizar incluso el polvo, es decir, el grafito, directamente pasando con suavidad el cortacartón, cualquier elemento que permita retirar el grafito en polvo, y nos va a servir también para hacer dibujos muy finos, es decir, su utilidad es múltiple, es muy amplia, y por ejemplo aquí para hacer el boceto es perfecto. Así que voy construyendo el dibujo de a poco, lentamente. Lo vamos haciendo así, vamos agregando detalles, elementos como las patas del mamut, que son muy anchas, es decir, tienen que soportar el gran peso de este animal, ¿cierto? Cuando dibujamos, por ejemplo, un mamut, tenemos que recordar cómo eran aquellos elefantes, los elefantes africanos, los elefantes asiáticos. No más bien cómo eran, sino que cómo son hoy en día. Entonces, uno viendo esos animales que se parecen tanto, puede más o menos intuir cómo va a ir dibujando el resto de la figura. Pero igualmente, les puedo comentar que estoy utilizando una imagen de referencia, una imagen de internet. Es una obra de arte muy antigua. Bueno, tiene la apariencia de que es antigua, en donde se ve este grupo de mamuts, y la verdad me gustó mucho por la panorámica que tiene. Así que dije, ¿sabes qué? Me llamó la atención, así que voy a intentar retratarlo. Muy bien, entonces seguimos definiendo todo el contorno, agregando más elementos, sobre todo los colmillos, ¿cierto? Así, de a poquito. Cada vez se va viendo mejor, así que vamos añadiendo aquí un poquito del contexto o el contorno en el cual se va a encontrar ubicado este mamut, que tiene que ser un elemento, un contorno o una atmósfera bastante helada, ¿cierto? En donde tengamos nieve, hielo, para ayudar a representar en la época, obviamente, en la cual habitaron estos magníficos seres vivos. Por aquí atrás estoy haciendo otro de los mamuts que va a estar presente en este dibujo. Obviamente aparenta ser un mamut mucho más pequeño, pero la verdad es que posiblemente el tamaño sea el mismo. Lo que pasa es que está más lejos y por eso es que se ve más pequeño. Ahí lo dibujamos muy sencillo, es decir, simplemente trabajamos su figura de una manera muy esquemática, muy reducida. Y por aquí voy haciendo otro mamut. Después, más adelante, lo vamos a sombrear de buena manera para que el resultado final sea el correcto. Así que por aquí voy dibujando otro mamut. Por eso que les había dicho que íbamos a dibujar 3 mamuts. Le hacemos los colmillos. Lo dejamos preparado para que después podamos empezar a rellenarlo y darle ese toque más lejano, comparándolo con el mamut principal que está justo en el medio. Agregué también alguna línea en el horizonte. Y muy bien, entonces tenemos el boceto finalizado de nuestro trabajo. Lo tenemos entonces bien hecho, con unas medidas más o menos correctas, y es momento entonces de comenzar a utilizar un lápiz que nos permita agregar detalles, sombra, con más facilidad que ese lápiz de grafito
2HB, por lo tanto aquí se hace muy importante poder contar con varios lápices. Si es que no tienen tantos lápices, el portamina 0,5HB siempre va a ser la mejor elección que puedan tener. Voy dibujando las patas, ¿cierto? Agregando detalles, dibujando con mucho pelaje. Estos eran animales que su textura es muy suave, pero al mismo tiempo es muy marcada en cuanto a que tiene mucho pelaje y tenemos que intentar representar esa textura lo más cercana posible a como era realmente. Por aquí estoy agregando un tono bastante suave, un tono bastante sutil al mamut más alejado, que es este de acá. Es simplemente un tono de nivel medio, pero básicamente queremos dar esa sensación de lejanía, que no se vea tanto detalle en su superficie. Por lo tanto, no vamos a trabajar el pelaje en el caso de los mamuts que están más alejados, simplemente vamos a dibujar manchas con grafito para que se vea ese aspecto más difuminado, ese aspecto más difuso que representa los objetos que están más profundos en el horizonte. Así que vamos dibujando aquí, agregando más cositas con este lápiz. Voy dibujando la zona de los ojos. Voy utilizando la goma maleable. A veces se ve que es muy corto el tiempo en el cual se ve que la utilizo, pero principalmente lo hago para eliminar algunos residuos de grafito que quizás no estaban tan bien o elementos que molestaban un poco. Así voy sombreando cada vez más. Aquí en esta parte de la trompa, más o menos a la altura en la cual nacen los colmillos, se veían como estas líneas un poco más en forma de elipse, ¿sí? Y bueno, me imagino que parte del pelaje, no sé si así tuvo que haber sido la realidad o simplemente es obra del artista que hizo esta representación, pero encontré que era un detalle bien bonito. Voy oscureciendo la trompa para que esté encima de las patas, ¿cierto? Para que se vea ese efecto que está por sobre las patas. Hay que ir jugando con este tipo de cosas y pequeñas cositas entre sí. Cuando llegan a un conjunto de pequeñas cosas se hacen los cambios importantes y ahí se ve el dibujo más interesante, más realista, con más volumen, más dinámico y más dramático. Aunque como ya les había dicho, iba a ser un dibujo bien sencillo, no quiero que sea algo tampoco tan realista, es decir, es un dibujo de aproximadamente unas 2 horas, incluso un poco menos, diría. Pero es una cosa bien bonita, bien rápida que nosotros podemos hacer incluso en un día después del trabajo o del colegio, de la universidad. Uno puede hacer este tipo de cosas. Así que de hecho por eso que encontré que era un ejemplo bien bonito. Igualmente les comento también que tengo ganas de hacer cosas así como un estilo bien parecido a este, que es casi semi-realista, de manera mucho más frecuente en el canal, porque siento que a mí de partida me acomoda mucho hacer cosas más rápidas y encuentro que el resultado es bien bonito. Sí, encuentro que el resultado es súper interesante, aunque obviamente también vamos a trabajar dibujos realistas. Voy agregando más sombra. Estoy jugando con la sombra del colmillo, de uno de los colmillos, que quizás en algún sector se ve un tanto extraña, se ve un tanto como que uno no entiende mucho, pero básicamente es la forma en la cual se veía en la imagen de referencia que estoy utilizando, que no la puedo publicar por derechos de autor, pero así simplemente se veían los colmillos. Es importante que dejen espacios en blanco también para que se vea que son obviamente colmillos, ¿sí? No hay que cubrirlos en su totalidad con grafito en ningún caso, siempre hay que dejar alguna parte más brillante. Voy oscureciendo algo más los mamuts del fondo y agregando un poco de sombra justo debajo de este animal. Tiene que ser una sombra bastante marcada, pero tampoco en exceso. Recordemos que estamos intentando hacer un paisaje que acompañe a estos animales tan bellos, un paisaje frío, un paisaje de nieve. Por lo tanto, cuando uno está sobre la nieve, la sombra prácticamente no existe. Cuando uno está sobre nieve es tan blanca la superficie de la misma que refleja prácticamente cualquier indicio de que haya una sombra. Entonces no se ven las sombras, son casi invisibles. Por eso que tampoco hay que agregar tanta sombra, pero un poco nunca queda mal.
Por aquí voy sombreando, haciendo exactamente lo mismo que hice en el mamut del lado izquierdo, aquel que se ve más pequeño y más alejado. Bueno, estoy haciendo exactamente la misma técnica aquí. Nunca definan demasiado el borde, porque esa es una de las leyes de la profundidad en cualquier tipo de paisaje y en cualquier tipo de dibujo, que indica que los elementos que estén más alejados a nuestro punto de vista tienen que tener tonos más altos, es decir, no tanta sombra, como lo hicimos aquí, se ve perfectamente. Tienen que tener el borde no tan definido como el objeto más cercano al primer plano, y no se tienen que ver detalles en su superficie. Así que cumplimos perfectamente con esas leyes, con esas 3 leyes o reglas que siempre se cumplen en cualquier dibujo que esté hecho correctamente. Mientras les comentaba esto, agregué un pasto, vegetación, elementos así como plantas por acá. Esos típicos paisajes en donde se ven como plantas justo en medio de la nieve, ¿cierto? Es algo que a veces se suele ver y queda muy interesante, queda muy bonito. Obviamente para jugar con el punto de fuga o jugar un poco con la profundidad, dibujé estas plantas más grandes, más cercanas al primer plano, y se iban haciendo más chiquititas conforme se iban alejando. Eso también potencia y ayuda a que el dibujo tenga más coherencia. Así que voy dibujando los últimos detalles, sombreando algunas cosas, tampoco en exceso, simplemente algunas cositas antes de dar por finalizado este dibujo. Utilizando el portaminas también puedo reforzar algunas sombras. Por ahí, perfecto. Algunos detalles. Y aquí entonces tenemos el resultado final, que es un dibujo súper interesante. Muy rápido, de menos de 2 horas, y con un resultado bien bonito. Como siempre, chicos, recuerden que en la descripción estarán los enlaces a mis cursos de dibujo artístico en la plataforma Udemy, que están siendo un éxito de ventas. Como siempre, pueden seguirme en mis distintas redes sociales, en Twitter, Instagram, YouTube y en Facebook. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.